Buenas tardes, esta es nuestra presentación que corresponde al tercer parcial y es la continuación al proyecto que hemos estado realizando en clase de ecosistemas resilientes. Anteriormente quedamos en la clasificación por bandas, métodos espectrales y métodos en ArcGIS-Pro para identificar coberturas en nuestra zona de estudio. Eh, Nuestra zona de estudio pues corresponde a una zona de la región Caribe, específicamente la Sierra Nevada de Santa Marta. Aquí podemos ver cómo está delimitada nuestra zona de estudio y la imagen que mejor encontramos pues para realizar las pruebas. Una vez pues teniendo la imagen e identificado previamente de acuerdo a a la información geográfica recolectada en el primer corte, pues se hizo un corte y se hizo una combinación de bandas que nos fuera favorable para identificar así a simple ojo las coberturas que podemos ver. Tenemos entonces la zona de páramo de la sierra, los bosques altiandinos, la planicie, como va descendiendo aquí los bosques y la altura de la sierra, la nieve que se presenta, los cuerpos de agua y por supuesto la nubosidad que se encontraba en la imagen. Se procedió entonces a hacer una comparación entre dos métodos de clasificación para identificación de coberturas y hacer una mejor visibilidad de ello. Entonces, estamos hablando de la clasificación no supervisada y la clasificación supervisada. Primero, pues se empezó por hacer una clasificación no supervisada de una composición de 7 clases. Entonces, pues se inició primero con 7 clases. Aquí se evidencia un poco que pues ya se puede empezar a identificar las coberturas que se encuentran allí. Sin embargo, no hay una distinción entre lo que es nubosidad, la nieve, cuerpos de agua y las zonas rocosas cercanas a la nieve allí. Por lo que pues se procedió a realizar una composición de 14 clases. Aquí se ve que se mejora un poco la clasificación, ya se puede identificar cuerpos de agua, sin embargo los confunde con zonas oscuras de la imagen, que podría ser bien sombras de las nubes o sombras en las montañas. Por lo que pues se procedió a hacer una comparación con 30 clases. Aquí ya hay una reducción con respecto a la anterior, hay una mejor densidad de lo que sería el páramo y el bosque, viéndose claramente cómo sería la transición entre una y otra en esta imagen. Más sin embargo, pues hicimos una composición con 60 clases para poder hacer una distinción más específica. En este caso, pues ya podemos identificar y hacer una distinción entre lo que es nubosidad y nieve aquí, por aquí. Más sin embargo, pues queda de ver un poquito este método, porque de acuerdo, este método supervisado, pues agrupa automáticamente los píxeles de acuerdo con su similitud espectral. Pues entonces, sin tener un conocimiento previo de cómo son las coberturas en el territorio, este método nos sirve para hacer esta identificación previa de las coberturas del territorio. Entonces, permite identificar los patrones generales entre la vegetación, el páramo, cuerpos de agua, zonas montañosas, nubosidad y sectores afectados. ¿Qué ventajas observadas podemos ver de acuerdo de haber hecho 4 muestras de este método? Que pues el procesamiento es muy rápido, la identificación preliminar espectral nos ayuda mucho y pues es útil cuando no se dispone de muestras de entrenamiento. ¿Qué limitaciones tiene este método? Pues genera numerosas clases que a final de cuentas la clasificación o la simbología de esas clases se deben hacer manualmente y se debe eh,
hacer esa clasificación de acuerdo a la imagen satelital original. Hay una confusión entre el páramo y el bosque, no se puede ver claramente la transición y pues es menor, tiene una menor precisión temática con respecto a, a la planificación ambiental. Por lo que se procedió, por consiguiente, a realizar la clasificación supervisada con inicialmente 9 muestras de cada cobertura ya identificada con la clasificación no supervisada. Aquí pues se puede ver que ya hay una mejora grandísima con respecto a, a la no supervisada. Se ve más limpia las coberturas, las transiciones son más claras. em, La nubosidad también se ve más clara, lo que sería la nieve también se ve mucho más clara. En este caso, los cuerpos de agua también se pueden identificar mejor. Sin embargo, pues se procedió a realizar disculpen, eh, sería esta. Esta es la primera, disculpen. Entonces, con respecto a esta es la que tiene 9 muestras por cobertura, se ve que no se abarcó las suficientes muestras y no se pudo hacer una identificación clara de lo que era entonces las coberturas enteramente de la imagen, por lo que se procedió a hacer una segunda evaluación con más muestras, sería esta de aquí, el supervisado 2, y para esta se hizo más de 9 coberturas, se hizo más de 9 coberturas, más de 9, perdón, muestras, en este caso fueron 25 muestras por cobertura, eh, y se ve mucha más clara. Hagamos la comparación con respecto a la de 60 clases del no supervisado y se puede ver claramente entonces cómo fue mejorando, se mejora la calidad en la transición de las coberturas, de las coberturas. Aquí pues también se identifica mejor lo que es la nubosidad y lo que viene siendo entonces la nieve. ¿Qué ventajas tiene esto de, de la clasificación supervisada? Entonces que de acuerdo se identificaron bosques, páramos, cuerpos de agua, zonas montañosas y nubosidad. Esta tiene unas ventajas muy buenas, ya que hay mayor coherencia de observación espacial, mejor delimitación de coberturas, menor ruido espectral, que es lo que se puede ver, se ve más limpia la imagen, y resultados más adecuados para el análisis ecológico y la planificación territorial. ¿Qué limitaciones se pueden ver aquí? Pues que hay una dependencia de la calidad de las muestras, mayor tiempo de procesamiento. Aquí pues se debe hacer una tarea juiciosa de hacer la clasificación o el muestreo por zonas, como podemos ver aquí. Bueno, entonces hay una conclusión metodológica de esto. Primero es que pues, la clasificación supervisada es el método más adecuado debido a que permite identificar de forma más precisa las coberturas de interés ecológico para poder formular nuestras propuestas de conservación. Además, pues la clasificación supervisada facilita la toma de decisiones con respecto a lo que ya voy a decir posteriormente. Entonces, ¿qué relación hay entre las coberturas identificadas y las figuras de conservación? Pues es que en el Parque Nacional de la Sierra Nevada de Santa Marta hay una mayor proporción de áreas clasificadas como bosque y páramo y coinciden con zonas protegidas del Parque Nacional Natural, por lo que pues presentan alta biodiversidad, regulación hídrica regional, conservación de especies endémicas y protección de nacimiento de agua. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar aquí?
la reserva forestal o el RUNAP, que era lo que estoy diciendo aquí del Parque Nacional que abarca la mayor cobertura de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, la reserva protege amplias extensiones boscosas, que aquí se puede observar. Estas son las extensiones que se protegen en la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta y pues que se deben identificar para poder planificar corredores ecológicos, identificar los bosques densos, los bosques que están en transición hacia las planicies y pues de acuerdo a esto pues se formulan unas rutas ambientales. Las reservas de natural de la sociedad civil, que serían por aquí, entonces corresponden a áreas protegidas oficiales, pero no tienen mayor relevancia en este caso, ya que es solo un pedacito de lo que, del área protegida total. En el POMCAS, entonces tenemos que corresponden a las cuencas hidrográficas de la zona. Entonces, los planes de ordenamiento y de manejo de cuencas hidrográficas tienen como finalidad proteger los recursos hídricos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Aquí podemos observar pues que está compuesta por una gran, por unos numerosos de cuencas alrededor y dentro de estos, por lo que se debe tener en cuenta eh, los, al momento de formular eh, los estudios. También pues tenemos que tener en cuenta algo muy importante que es la población, la densidad poblacional de la zona. Vemos que pues se cuenta con entre lo que cabe en el territorio, hablando de la región Caribe, es una zona que no es tan poblada, pero sí cuenta con población que es relevante y que hay que tener en cuenta porque interactúan directamente con la zona y con el ecosistema. Entonces, pues esto puede ejercer presiones relacionadas con la expansión agrícola, que por esas zonas que son la planicie, bajando de la Sierra de Nevada, se presentan zonas agrícolas, ganadería, deforestación, apertura de vías. Como podemos ver, pues la zona cuenta con vías principales que tienen acceso directamente a la sierra. Y ahora pues se deben identificar, se procede a identificar las zonas prioritarias de restauración ecológica. Entonces hay una prioridad alta en las áreas de transición bosque-páramo, sectores de fragmentación de vegetación natural y bordes de áreas protegidas. Entonces la prioridad de la medida es realizar corredores ecológicos entre áreas protegidas. Acciones de restauración pues ecológicas para el ecosistema de páramo, que es el que vemos aquí de este colorcito. Entonces pues se debe hacer unos procesos de revegetalización de frailejones, pajonales, matorrales altoandinos, plantas herbáceas características de alta montaña. Y el objetivo de esto es pues recuperar áreas degradadas y acelerar los procesos de succionales. Pues también se debe hacer una recuperación hídrica, ya que con el pasar de los tiempos, o el tiempo, mejor dicho, se ha reducido el área de nieve y de cuerpos hídricos en la zona, por lo que hay que restaurar áreas cercanas a nacimientos, al humedal y a quebradas. Por último, tenemos pues las acciones de conservación del parque natural y de las zonas forestales, de las reservas forestales. Hay que hacer un monitoreo satelital permanente para ver, de acuerdo a la implementación de estos procesos, si se está progresando con respecto a lo que se está identificando inicialmente. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Buenas noches, profe. Yo te voy a presentar nuestra imagen satelital, las composiciones que voy a explicar.
rápidamente. Bueno, esta es la imagen satelital cortada en nuestra zona, más específicamente la que venimos trabajando en la parte de la Sierra Nevada de Santa Marta. Bueno, acá contamos, bueno, primeramente la composición aquí que es esta, y ya la composición de clases. Entonces, digamos que acá es importante decirte que utilizamos la clasificación no supervisada mediante el algoritmo IsoCluster en esa opción de ArcGIS Pro. Este método agrupa, digamos, los píxeles de la imagen satelital según su similitud espectral. Esto pues para definir también mejor nuestra imagen en las composiciones. Durante esto pues digamos que en sí con varias composiciones, pues así progresivamente con ese número de clases se observa que al incrementar las clases la clasificación lograba diferenciar mejor las coberturas, así permitir pues una identificación más precisa. Acá dividido pues no solo en páramo, sino también bosque, nieve y agua. Bueno, para la composición, acá te va a mostrar como la diferencia. Entonces, al activar las composiciones, podemos ver cómo ya con la composición 14 se ve un mayor detalle de píxeles en la imagen. Digamos que la composición 7 en sí presenta una clasificación más generalizada, permite identificar coberturas, pero digamos que algunas áreas de transición entre bosque y páramo se pueden mezclar más, como explicabas en clase. Ya con la composición 14 pues se ofrece una mayor discriminación de las coberturas y digamos que en sí se permite delimitar también más precisamente el área entre páramo y diferenciar como las otras coberturas cercanas a la Sierra Nevada. Bueno, ahí ya explicándote estas coberturas, digamos que es importante también identificar como un contexto cómo se podría llevar a cabo un plan de conservación y protección para esta área tan importante, ya que digamos que en sí, pues se debe mantener esta cobertura de páramo libre de actividades que generen pues la transformación del ecosistema, también fortalecer la protección de áreas de mayor altitud donde se concentra la Sierra Nevada. También se pueden implementar actividades que puedan generar, al implementar, perdón, actividades que se puedan generar degradación del ecosistema, pues esto afectaría grandemente esta área. Ya como conclusión, para cerrar, pues al hacer esta clasificación no supervisada, se permitió ver pues las coberturas de la Sierra Nevada, la comparación también entre la composición 7 y 14 y digamos que también como una mayor cantidad de clases ayuda a discriminar mejor espectralmente y a precisar mejor la delimitación de estas coberturas. Y también, pues particularmente como la cobertura de páramo representa un ecosistema estratégico en esta área, también la función que tiene como regulador también en la parte de regulación hídrica, la conservación de la biodiversidad y la protección de los suelos. Entonces, en sí, pues por eso debemos tener en cuenta estas medidas para su conservación. Eso sería más un contexto. Y listo, profe. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Natalia Maya. Bueno, para este trabajo se seleccionó como cobertura de interés el bosque presente en la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de identificar áreas prioritarias para la conservación, restauración ecológica y fortalecimiento de la conectividad entre ecosistemas naturales. Como primera etapa se realizó una clasificación no supervisada utilizando imágenes satelitales procesadas en ArcGIS Pro.
Se elige este método porque permite agrupar automáticamente los píxeles de la imagen según sus características espectrales sin necesidad de definir muestras de entrenamiento previamente. Esto resulta útil cuando se busca explorar el comportamiento de las coberturas naturales y reconocer los patrones espaciales dentro del área de estudio. Para el análisis se utiliza una composición de bandas que favorece la diferenciación de la vegetación respecto a otras coberturas del territorio, debido a que los bosques presentan una respuesta espectral característica, especialmente en el infrarrojo cercano. Fue posible distinguirlos de otras superficies como áreas intervenidas, vegetación de menor densidad o zonas con poca cobertura vegetal. Se aplicó el algoritmo ISO Cluster Unsupervised Classification, el cual agrupó los píxeles de la imagen en diferentes clases espectrales. Durante el proceso se realizaron varias pruebas con diferentes cantidades de clases para evaluar cuál ofrecía una mejor representación de la realidad observada. Posteriormente se seleccionó la clasificación que permitió identificar de manera más clara los parches de bosques presentes en la Sierra Nevada de Santa Marta. En esta ocasión se utilizó la composición de la clase 7. Una vez obtenida las clases, se realizó una interpretación visual de los resultados para determinar cuáles correspondían a la cobertura boscosa. Este procedimiento permitió delimitar los principales parches forestales y observar su distribución espacial dentro del área de estudio. Los resultados muestran que el bosque constituye una de las coberturas más importantes de la zona analizada, aunque también se evidencian sectores donde existe fragmentación del paisaje. Estas interrupciones en la continuidad de la cobertura forestal pueden afectar la conectividad ecológica, dificultando el desplazamiento de especies, el intercambio genético y el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales. Ya desde el enfoque de resiliencia ambiental, la conectividad ecológica es un elemento fundamental, ya que permite que los ecosistemas respondan de manera más efectiva frente a perturbaciones naturales o antrópicas. Por esta razón se identifican áreas como prioritarias, aquellas zonas ubicadas entre fragmentos de bosque que actualmente presentan discontinuidades o una menor cobertura vegetal. La restauración ecológica de estos sectores podría contribuir a la creación o fortalecimiento de corredores biológicos que conecten los parches forestales existentes. Esto favorecería la movilidad de fauna y flora, aumentaría la disponibilidad de hábitats y fortalecería la capacidad del ecosistema para adaptarse a cambios ambientales futuros. Adicionalmente, la recuperación de estas áreas tendría beneficios relacionados con la conservación de la biodiversidad, la protección de los recursos hídricos, la regulación climática local y el mantenimiento de servicios ecosistémicos fundamentales para las comunidades que dependen de ellos. Al comparar los resultados obtenidos mediante la clasificación no supervisada, se concluye que esta metodología permitió identificar de forma eficiente los patrones espaciales asociados a la cobertura de bosque dentro de la Sierra Nevada de Santa Marta, aunque posteriormente puede complementarse con métodos supervisados para aumentar la precisión temática. El enfoque utilizado también proporcionó una base adecuada para reconocer áreas estratégicas de conservación y restauración.
Y finalmente se concluye que los parches de bosque identificados representan elementos claves para la conectividad ecológica del territorio y que las zonas localizadas entre ellos constituyen áreas prioritarias para implementar acciones de restauración. Estas acciones contribuirían al fortalecimiento de la resiliencia ambiental y a la conservación a largo plazo de los ecosistemas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y por último, aquí se pueden ver los parches de la zona boscosa de este territorio. Muchas gracias. Buenas tardes. En esta práctica se realizó un proceso de clasificación de coberturas en la zona norte de la región Caribe, más específicamente en la parte de la Sierra Nevada de Santa Marta y sus alrededores, por medio de clasificación, de la técnica de clasificación supervisada y no supervisada. Yo les voy a hablar acerca de la clasificación supervisada. Mi compañera ya hizo la parte de la no supervisada, de la cual pues encontramos que quedan unas composiciones de clase número 7, número 14, número 30 y número 60. Inicialmente encontramos esta parte que es nuestra área seleccionada. Y bueno, en esta zona como tal se utilizó un RGB de valor 251. En el color rojo se utilizó una banda número 2, en el color verde una banda número 5 y en el color azul una banda número 1. ¿Para qué? Para que podamos pues evidenciar que se diferencia muy claramente la cobertura como tal vegetal, y teniendo en cuenta que nuestra intención principal es el bosque, identificar como tal el bosque es como la mejor utilizada en este caso. Se utilizó también un filtro, el de derivación estándar, para pues también diferenciar un poco la parte superior de la Sierra Nevada, que es la parte de nieve, y como tal también nos ayuda muchísimo a identificar la parte de las nubes, no confundirlas digamos con cuerpos de agua específicamente. Bueno, en este caso nos vamos a enfocar en la parte de la composición de clase número 30, ya que es la que más nos permite pues diferenciar lo que vienen siendo cuerpos de agua, bosques y otros que digamos en este caso no nos incumben mucho porque no es como tal el objetivo principal de nuestra presentación. ¿Por qué nos vamos a enfocar en este? En este pudimos encontrar, como podemos ver acá, diferentes clasificaciones que nos basamos en tres: agua, bosque y pues NA, que es la que como tal que no aplica. Acá podemos ver los valores como tal utilizados y los colores como tal utilizados: agua, NA y bosque. Este lo vamos a comparar finalmente con el de composición de clase número 7 para ver la diferencia o como tal digamos la efectividad de la clasificación supervisada. Esta es una de las clasificaciones no supervisadas donde podemos ver que sí se diferencia cobertura pues, vegetal como lo viene siendo digamos el sector del bosque, pero no nos especifica muy bien cuál viene siendo los cuerpos de agua y cuál viene siendo como tal los sectores que no aplican, que vienen siendo digamos como parches más que todo. Listo. En este caso, ¿cómo se hizo digamos el área de estudio? Inicialmente se seleccionó esta zona, que es este polígono. Nos enfocamos en esta parte ya que tiene bastante cobertura vegetal, casi un 50-60% de la imagen, y también incluye la parte de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, para la clasificación supervisada, ¿qué se utilizó? Se utilizó principalmente en estos polígonos. Estos polígonos como tal, lo que hacen es colaborarnos o van a ayudarnos para la distribución de diferentes sectores de estudio. Es decir, esto lo que hace es generar la cobertura de bosque más específicamente dentro de la imagen. También podemos encontrar que en estos parches de la zona inferior, acá se diferencia bastante, digamos, la parte de cobertura de agua, parches y cobertura vegetal del bosque, a diferencia de la composición de clase número 7, que no hay como tal esa diferenciación. Bueno, entonces la parte de los polígonos es la parte principal porque utilizamos 13 polígonos que se clasifican con el número 1 en nuestra tabla de atributos. ¿Cómo lo hacemos? Inicialmente nos vamos a nuestra parte a nuestra capa creada como tal para realizar esto. Damos clic derecho y en nuestra tabla de atributos podemos encontrar que toda la parte de los polígonos está clasificada con el número 1. Son 13 polígonos en total que se utilizaron en esta práctica y como podemos ver estos polígonos
solo abarcan la parte de cobertura vegetal. En esta parte abarca la parte de la cobertura del bosque, sin interferir en los parches o en los cuerpos de agua diferentes. ¿Con qué finalidad se hace esto? La finalidad de esto es principalmente para colaborarnos o ayudarnos en la identificación y clasificación de una cobertura específica según imágenes satelitales o espectrales. Adicional a eso, se considera que la clasificación supervisada pues, es el método más apropiado para este ejercicio debido a que permitió pues, como tal entrenar el algoritmo utilizado mediante digamos muestras de bosque real directamente en la imagen. Como pueden ver, digamos lo podemos comparar con una parte de la composición número 7 y acá no se diferencia muy bien entre cuerpos de agua, parches o cobertura de bosque. Simplemente nos da una imagen como tal muy no tan específica como lo puede hacer en la clasificación supervisada. También encontramos finalmente que estos parches que podemos ver alrededor en la zona boscosa, ya directamente no en la Sierra Nevada sino en la parte exterior, son digamos actividades principalmente humanas o también pueden ser actividades naturales. Es decir, esto puede suceder por varias razones. Pueden digamos ser áreas clasificadas como bosque causadas por digamos actividad humana como lo viene siendo deforestación, para ganadería, para realización de vías y demás. O ya digamos en zonas naturales como zonas erosionadas o áreas de menor densidad de vegetación, como lo son estas partes de acá. Bueno, acá digamos en la sierra, en la parte principal encontramos estos cuerpos de agua. No es nuestro como tal objetivo principal, pero sí es importante mencionarlos, teniendo en cuenta que en la Sierra Nevada de Santa Marta de allí salen muchísimas lagunas, lo cual abastece a muchos ríos que pasan por esta parte. Entonces acá todos estos parches azules son la parte pues digamos de cuerpos de agua de la Sierra Nevada. Esta parte rosada en la parte superior es ya la nieve, que es una clasificación aparte. Y yo como tal desactivé la parte de cobertura de nubes para no confundir digamos con cuerpos de agua, que es algo que suele suceder bastante. Entonces las nubes se ven digamos de color blanco con una sombra negra alrededor. En esta parte, en esta imagen, nos sirvió bastante porque la nubosidad es muy baja. Solo encontramos en esta parte, en este sector y en este sector. De resto la nubosidad pues es muy baja. Bueno, ya para concluir, la clasificación no supervisada permite obtener una versión inicial de los factores espectrales presentes en la imagen de una manera relativamente rápida. Sin embargo, la clasificación supervisada pues ejerce un mayor control sobre las áreas seleccionadas directamente como tal en la imagen, lo cual fueron los 13 polígonos. En este caso, digamos, pues podemos decir que la clasificación supervisada tiene unos resultados un poco más precisos para la identificación de cobertura de bosques en el área seleccionada como tal.